¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa número 23 de esto lo que es la red educativa del CEPEN número 3. Bueno, estoy acá con la directora junto al grupo de docentes del CEPEN número 3. Problemas de la tecnología. De poder seguir buscando alternativas para poder llegar a nuestros estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Andrea Coripán, soy ayudante de laboratorio. Bienvenidos al espacio de inglés del CEPEN número 3 de Zapala. Mi nombre es Cecilia Urquiza. Hoy vamos a aprender cómo descargar las actividades del bloque educativo del CEPEN 3. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se Hey, ¿alguna vez te has preguntado qué vas a estudiar? Pues. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto al valor agregado. Es igual al producto del capital por el tiempo por la tasa. El interés es igual a CTI, que es correcto, que el interés es el producto. Hola, mi nombre es Fabián Fojo, soy profesor y licenciado en biología, trabajo en el CEPEN 3. ¿Qué tal, vecinos y vecinas de Zapala? Soy Daniel Zaragoza, viajero y escritor. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 28 de esto lo que es la red educativa del CEPEN número 3. En primer lugar queremos saludar a todas las autoridades que nos permiten estar en este lugar y principalmente a ustedes por estar ahí, por acompañarnos esta tarde, como todas las tardes lo han venido haciendo. En este programa tenemos mucho material para compartir y vamos a seguir trabajando con lo que es teorema de Tales, teniendo en cuenta que existen varios ejercicios de aplicación con respecto a este tema. Como les mencionamos en un principio, hasta el momento no tenemos noticias cuándo vamos a regresar a clases. Lo que sí podemos decirles que nosotros como institución llevamos una política educativa que nos permite trabajar en las distintas redes sociales y complementarlo con este programa de televisión con la finalidad de poder llegar a ustedes y que si ustedes tienen alguna duda con algún tipo de trabajo práctico, lo puedan estar planteando, así nosotros podemos buscar un material o hacer un material para que ustedes puedan entender los distintos temas que ven en las actividades que están en nuestras redes sociales. Ya saben que ustedes pueden contar con el blog del colegio, como asimismo pueden ingresar a la plataforma Lazo y van a poder encontrar las actividades en la plataforma de Lazo. Saludamos a nuestro operador, Horacio Roldán. También saludamos a nuestra asesora pedagógica, Patricia Bertoni. Es la persona responsable de brindarle la información de los temas que nosotros venimos dando día a día con respecto a nuestro programa. A partir de este momento, te presentamos cuáles van a ser los temas que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra programación. Drop it.
¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos una pequeña introducción a este teorema. Y para hablar del teorema de Tales, primero que todo debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, ¿sí? Deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaños diferentes o distinto tamaño. Por ejemplo, si observamos este triángulo, por ejemplo, yo puedo decir que si lo agrando y encuentro este otro triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque uno es más grande que el otro. Eso no funciona solamente con triángulos, sino con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, miren este cuadrilátero y este otro. Estos dos cuadriláteros son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño que el otro. Pero vuelvo a decirles, esto no es solamente con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque hay una más pequeña que la otra. Algo que sí debemos ser estrictos es que si cambia la forma, por ejemplo, estas dos figuras, miren que cambia un poquito la forma, por eso ya no son semejantes. Algo que les debo aclarar es que no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma ubicación. Por ejemplo, miren estas dos figuras. Estas dos son semejantes, aunque miren que una está rotada. O podemos decir que las dos están rotadas, no importa, pero las dos tienen exactamente la misma forma, ¿sí? Si las ubicamos de la misma forma, ya podemos observar más fácilmente que sí son semejantes porque tienen la misma forma. Ahora pasemos a otro concepto. Ahora vamos a centrarnos solamente en triángulos semejantes porque el teorema de Tales habla de triángulos y bueno, de líneas paralelas, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes, ya lo vimos, ¿no? Pues cuando tienen la misma forma y uno es más grande que el otro, no importa que sean iguales de grandes o uno más grande que el otro. Pero además, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ya lo vamos a ver. Y segundo, si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes deben tener los ángulos iguales, pero obviamente los lados no van a ser iguales, pero son proporcionales. Por ejemplo, si observamos estos dos triángulos, podremos ver que son semejantes. Sí, a simple vista se ve que son semejantes, pero ¿qué debe cumplir? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que sus ángulos que están en la misma ubicación, digámoslo así, son iguales. Aquí podemos observar, por ejemplo, este ángulo de este triángulo pequeño. Miren que si lo traslado al ángulo correspondiente del triángulo grande, son exactamente iguales, tienen la misma amplitud. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Miren, este otro ángulo también corresponde a este ángulo. Y el tercer ángulo también corresponde al tercer ángulo del otro triángulo. Pero los lados deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les ponemos aquí medidas, podemos observar que los lados son proporcionales. Recuerden que proporción quiere decir que si dividimos uno con el otro, la división siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí, si dividimos esta medida de este lado con la otra correspondiente, entonces 6 dividido en 3 da 2. Si hacemos lo mismo con estos otros dos lados correspondientes, 8 dividido en 4 también da 2. Y si dividimos estos otros dos lados correspondientes, 10 dividido en 5 también da 2. Y esto tiene que suceder con todos los triángulos que sean semejantes. Les aclaro que la división no siempre tiene que dar 2, ¿no? Por ejemplo, puede que la división de 5 o la división de 1.3, pero todas las divisiones deben ser iguales. O sea, sus lados deben ser proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sus lados sean proporcionales. Ahora, al cociente o la proporción, recuerden que el cociente es el resultado de la división. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos. Por ejemplo, si vamos a hacer un dibujo de una casa, obviamente en un cuaderno no podemos dibujar la casa, entonces lo que hacemos es dibujarla a escala. Entonces se supone que debemos dibujar algo semejante pero más pequeño. Ahora, por ejemplo, observemos estos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, como ya lo vimos, sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales y sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Siempre dos triángulos semejantes se pueden colocar en esta posición. Observémoslo, ¿sí? Que va a corresponder un ángulo, obviamente los otros dos no. Entonces observemos que siempre dos lados van a coincidir y un lado obviamente no.
ese lado que no coincide siempre, si lo observamos, estos dos lados que son los que no coinciden siempre van a ser paralelos. Sí, no importa, por ejemplo, ahora voy a colocar lo que coincida el otro ángulo. Miren ahora que estos dos lados que son los que no coinciden también son paralelos, y lo mismo sucede si lo colocamos en el ángulo de arriba. Estos dos lados que no son coincidentes también son paralelos. Y esto es lo que nos da razón al teorema de Tales. El teorema de Tales hay dos formas de decirlo. Digámoslo así, que la forma larga y la forma corta. Y digámoslo así, que la forma corta de decirlo es esta. Si en un triángulo ABC, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Para el ejemplo, pues aquí dibujé dos veces el mismo triángulo. Si ustedes lo observan, es exactamente el mismo con las mismas medidas, ¿sí? Podemos decir que son semejantes, incluso podemos decir que son iguales. En este caso, pues porque las medidas sí son iguales. ¿Por qué dice aquí que el triángulo ABC? Generalmente a los triángulos se les da nombre por los nombres de sus ángulos. Entonces este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces aquí lo mismo, A, B y C. Entonces, si en cualquiera de estos dos triángulos, por ejemplo, voy a escoger este lado, el lado AB. Y si yo trazo una línea paralela a este lado, por dentro del triángulo, por ejemplo esta, aquí lo que hice fue conseguir u obtener un triángulo que es semejante al triángulo inicial. O sea, miren que el triángulo inicial era el triángulo ABC y ahora con esta línea que tracé paralela a la línea AB, conseguí otro triángulo. ¿Cuál triángulo? Este triangulito, que voy a trazarle líneas acá. Y si ustedes observan, este triángulo pequeño es semejante al triángulo inicial, ¿sí? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. No necesariamente tiene que ser a esta línea. Por ejemplo, voy a trazar aquí, ahora aquí escogí la línea AB. Aquí ahora voy a escoger la recta AC. Si yo trazo una línea paralela a esta recta por dentro del triángulo, sin importar dónde sea, por ejemplo acá, aquí obtuve un triángulo más pequeño, pero que es semejante. Si ustedes observan, este triángulo que conseguí es semejante al triángulo inicial. Ahora, como esos triángulos son semejantes, pues se supone, o no, debe suceder que sus lados son proporcionales. Recuerden que proporcional quiere decir que la división tiene que ser igual. Por ejemplo, aquí como lo tenemos con cuadritos, lo podemos hacer fácilmente. Miren que en este triángulo, este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Este lado, el lado AB, mide 1, 2 y 3 cuadritos. Este no sé exactamente cuánto mide. Voy a comparar solamente estos dos. Si miramos las medidas del triángulo pequeño, miren que ahora este lado mide 2 y este lado mide 1. Y si las divisiones de los lados las hacemos, nos va a dar que son proporcionales. Por ejemplo aquí, la medida del lado de abajo del triángulo grande, que es 6, dividido en la medida del lado de abajo, pilas que tiene que ser el mismo lado, ¿no? El lado de abajo y el lado de abajo, el lado de la izquierda y el de la izquierda, ¿sí? Cuando están ubicados en la misma forma, digámoslo así. Entonces, si dividimos el lado de abajo del triángulo grande entre el lado de abajo del triángulo pequeño, que en este caso es 2, nos tiene que dar igual a la otra división de otros dos lados. En este caso voy a escoger el lado de la izquierda. Pilas que algo que tiene que suceder es, miren que aquí escribí el lado del triángulo grande, entonces aquí arriba debo escribir el otro lado del triángulo grande. Como el que voy a comparar es el de la izquierda, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 3, dividido en ese mismo lado del triángulo pequeño, que es 1. Obviamente son iguales porque 6 dividido en 2 da 3, que es lo mismo que 3 dividido en 1, que es 3. En este caso la razón sería el resultado de esa división, que sería 3. Sucede lo mismo con este otro triángulo. Si miramos el lado de abajo, entonces el lado de abajo ya se sabe que el del triángulo grande mide 6. Y si lo dividimos en el lado de abajo del triángulo pequeño, en este caso mide 1, 2, 3 y 4. Eso es igual a la división de los lados de la izquierda, digámoslo así. Entonces arriba va el del triángulo grande y abajo el del triángulo pequeño. El de la izquierda, en este caso, mide 1, 2 y 3, sobre, y el de la izquierda del triángulo pequeño mide 1 y 2.
Aquí pues fácilmente podemos ver que sí son iguales, porque pues si simplificamos esta fracción, mitad de 6 da 3 y mitad de 4 da 2, o sea que sí son iguales. Además, otra forma de comprobar que sí son iguales. Acuérdense que en una razón siempre se pueden multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, también es otra forma de comprobarlo. Si multiplicamos estos dos, 6 por 2, tiene que dar igual a la multiplicación de los otros dos, que en este caso es 4 por 3. 6 por 2, 12, efectivamente es igual a 4 por 3, que es 12. Y como les digo, esto debe suceder en todos los triángulos al trazar una línea paralela sin importar en dónde. Yo hubiera podido trazar esta línea paralela por acá o más abajo y siempre va a suceder lo mismo. Ahora vamos a hablar de la otra aplicación del teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales de la otra forma de verlo es lo siguiente. Si a dos rectas cualesquiera, aquí dibujé dos rectas que no importa si son paralelas, perpendiculares, bueno, perpendiculares también puede ser. No importa cómo estén las rectas, ¿sí? Miren que las dibujé incluso con diferentes inclinaciones para que no haya problema. Si a estas dos rectas se cortan por varias rectas paralelas, en este caso aquí hice 4 rectas paralelas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, pero pueden ser 3 o pueden ser 2 nada más, no importa. Lo importante es que estas dos rectas se cortan por rectas paralelas. Los segmentos determinados en una de la recta, por ejemplo, en la recta azul, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta, o sea, a la recta roja. Por ejemplo, si sucede esto que este segmento mide 1 y el otro mide 2, ¿qué estamos viendo aquí? Que el segmento de la línea roja es el doble de la línea azul. Entonces, si por ejemplo este segmento ahora mide 2, ¿cuánto debería medir este? Debería medir el doble, ¿sí? Porque la roja sería el doble de la azul, o sea, debería medir 4. Y por ejemplo, si este otro segmento mide 2.5, ¿sí? O 2,5, el segmento rojo debe medir el doble, o sea, debería medir 5. Pilas que son segmentos correspondientes, o sea, yo no puedo comparar este segmento con este porque tienen que ser los correspondientes, los que están, digámoslo así, en la misma sección. En este caso, ¿cuál sería la razón? La razón sería 2. Sucede lo mismo que con los triángulos. Si yo hago las divisiones, 2 dividido en 1 es lo mismo que 4 dividido en 2 o es lo mismo que 5 dividido en 2,5 o 2.5. Todas estas divisiones nos dan 2. Esa sería la razón. O incluso yo puedo comparar segmentos más largos. Por ejemplo, el segmento desde aquí hasta aquí. Este segmento, ¿cuánto mide? Mide 4 más 5, que es 9. Pero tendría que compararlo con el segmento correspondiente, o sea, al que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Que en este caso, este segmento mide 2 más 2,5, que es 4.5. Y si nosotros hacemos la división, 9 dividido en 4.5, eso da 2. Aquí es un ejemplo sencillísimo que pues a propósito hice que fueran siempre el doble. Pero vuelvo a decirles, no siempre va a ser el doble. Puede ser el triple o 4 veces más. O puede ser 1.5 veces más. Sí, eso lo vamos a trabajar en los siguientes videos. Pero quiero que les quede claro esta partecita. Y miren que si yo cojo una de estas parejas y hago la multiplicación que les dije ahorita, miren, siempre va a suceder lo mismo. 2 por 2, 4. Y eso es lo mismo que 4 por 1, que es 4. O por ejemplo, si ahora cojo yo esta pareja. 4 por 2.5, eso es 10. Y 5 por 2 también es 10. Pero generalmente ustedes lo van a ver escrito de esta forma. A este punto lo voy a llamar el punto A. Este va a ser el punto B, el punto C, el punto D. Y lo mismo con la recta roja, entonces el punto E, F, G y H. Si hacemos las divisiones de esas rectas, pero ya se van a llamar de otra forma. Entonces, por ejemplo, el segmento, este segmento se llamaría AB. Y si ese segmento lo divido entre el que está al frente, digámoslo así, de la otra recta, o sea, el segmento EF, eso debe ser igual a, por ejemplo, si cogemos estos dos segmentos, el segmento BC dividido entre el segmento FG. Y eso también va a ser igual a lo que suceda en estos dos segmentos, el segmento CD dividido en el segmento GH.
Miren que yo siempre coloqué los segmentos de la línea azul arriba y los de la línea roja abajo. Siempre tiene que ser de esta forma. Y esto es lo que dice el teorema de Tales. Ya les expliqué las dos formas de leerlo. Bueno, hay otro teorema de Tales que lo iremos a ver de pronto en otro video, pero este es el teorema de Tales más aplicado. En este caso no les voy a dejar ejercicios de aplicación porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos del curso. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejemplo de aplicación de este teorema. Y en este video vamos a resolver este ejercicio que es un ejemplo clásico del teorema de Tales que dice lo siguiente. Las rectas M y N, aquí traté de dibujar con colores como para que lo comprendamos muy bien. La recta M que la dibujé con rojo y la recta N que la dibujé con azul. Están cortadas, aquí están con sus nombres, ¿no? La recta M y la recta N. Están cortadas por las rectas A, B, C y D. Aquí están las rectas que son paralelas entre sí y pues sus nombres son la recta A, B, C y D. Aquí nos dan las medidas de unos segmentos de recta. De una vez voy colocándoles aquí los valores. Por ejemplo, el segmento AB dice que mide 5. 5 que no importa, puede ser 5 centímetros, 5 metros. Obviamente se supone que si aquí fuera 5 centímetros, todas las unidades irían en centímetros, ¿no? Entonces, AB 5 centímetros, o sea, la línea desde aquí hasta aquí mide 5 unidades. La línea CD mide 8, o sea, desde aquí hasta aquí mide 8. La línea GH mide, o el segmento más bien, GH mide 12, o sea, desde G hasta H. Ya como es la línea roja, voy a colocar ese valor con rojo, mide 12. Y la línea FG mide 9, o sea, desde F hasta G mide 9. Y nos están preguntando cuánto mide el segmento BC, que es este, y cuánto mide el segmento EG. Obviamente por ser el primer ejemplo de aplicación de esto de las rectas paralelas entre dos rectas dadas, pues obviamente este es el ejercicio más fácil. Eso parece complicado, pero ya lo vamos a ver que es muy sencillo. Entonces simplemente tenemos que recordar lo que vimos en el video de introducción. Aquí les dejo el link de la lista de reproducción para que lo vean. Ese video se los recomiendo mucho, para que comprendan, no que se aprendan de memoria el teorema de Tales, sino que comprendan qué es lo que quiere decir ese teorema. ¿Listos? Espero que lo vean y vuelvan aquí a este video. Pero bueno, aquí les voy a dar un resumen chiquitico. El teorema de Tales dice que siempre que haya dos rectas y varias rectas paralelas, los segmentos van a ser proporcionales. Por ejemplo, aquí dibujé con dos colores diferentes, ¿no? La recta azul y la recta roja. Como estas rectas son paralelas, lo que dice el teorema de Tales es que este segmento es proporcional a este segmento. Lo mismo, este segmento es proporcional y lo mismo este segmento es proporcional. Sí, aquí se van a formar unas razones entre los segmentos de la línea azul y los segmentos de la línea roja, ¿sí? Entonces podemos escribir más o menos de la siguiente forma, que si dividimos siempre, por ejemplo, los segmentos de la línea azul entre los segmentos de la línea roja, siempre esa división va a ser la misma. O podemos hacer al contrario. Si dividimos los segmentos de la línea roja entre sus segmentos correspondientes de la línea azul, esas divisiones siempre van a ser el mismo valor, o sea, van a ser proporcionales. Entonces, aquí podríamos escribir muchísimas divisiones, pero la primera que nos interesa es la división en la que estén los dos valores. Por ejemplo,
Miren que de esta partecita conocemos solamente lo que mide la azul, pero no la roja. De esta otra partecita conocemos lo que mide la roja, pero no la azul. Y la clave es que siempre en esto del teorema de Tales debemos un segmento conocerlo cuánto miden las dos líneas. Como sucede aquí, miren que sabemos cuánto mide la línea azul y su respectivo de la línea roja. Como en este caso el número más grande de los 12 es el 12, a mí generalmente me gusta colocar esos números arriba. O sea, como el número más grande es el 12, voy a colocar siempre las medidas de la línea roja arriba y las medidas de la línea azul abajo. Entonces vamos a escribir esas proporciones. Primera proporción, esta, la de la parte o la de los segmentos que conocemos de las dos líneas. Voy a marcar por aquí para acordarme que arriba voy a escribir las rojas y abajo voy a escribir las azules. ¿Sí? Esto no es obligatorio, solamente por recordar esto. Entonces, arriba dice, ¿sí?, la roja, 12 dividido en su correspondiente de la azul. O sea, miren que hay tres secciones, 1, 2 y 3. La que corresponde al 12 es el número 8. 12 dividido en 8 tiene que ser igual a cualquier otra división que hagamos de la misma manera. Por ejemplo, aquí voy a encontrar primero el segmento BC. ¿Cuál es el segmento BC? Es este segmento. Entonces, como voy a encontrar la medida de este segmento, pues voy a coger estas dos medidas. Entonces, es igual arriba el valor de la roja, que es 9, y abajo el valor de la azul, que no la conozco. ¿Cómo le coloco? Pues simplemente este segmento de recta se llama el segmento BC. O si queremos le podemos colocar X, por ejemplo, o Y, no importa, eso es lo de menos. ¿Listos? Como para no complicarme, voy a colocarle la X. Entonces voy a borrar y le coloco la X. Voy aquí a nombrar que este segmento se llama X. Ahora, ¿qué es lo que dice el teorema de Tales? Como esto es una proporción, ya lo que vimos en proporciones, entonces se debe cumplir que la multiplicación de los extremos, o sea, de estos dos, debe ser igual a la multiplicación de los medios, o sea, estos dos. Entonces simplemente voy a escribirlo. Cuando multiplicamos 12 por X, eso me tiene que dar igual a la multiplicación de los medios, o sea, 8 por 9. Y aquí pues me quedó una ecuación muy sencilla. Siempre como queremos hallar el valor de la X, pues el 12 que está multiplicando siempre va a estar multiplicando. Pasa a dividir. Entonces aquí me queda que la X es igual, si aquí dice 8 por 9, dividido, ¿sí?, porque este pasa a dividir, entre 12. Y pues no me cabe más, entonces voy a escribir por aquí que la X es igual y hago esta operación. Muchas veces nos va a dar números enteros, sin embargo, pues aquí voy a mirar, ¿no? 8 por 9, 72 y 72 dividido en 12, eso es 6. O sea que el segmento BC, ¿sí?, que era el que estábamos hallando, mide 6. Entonces ya puedo colocar aquí la respuesta. Este segmento mide 6. También ya puedo borrar la X y escribir aquí que ese segmento mide 6. Ya encontramos la medida del segmento BC. Ahora vamos a encontrar la medida del segmento EG. Entonces volvemos a escribir la proporción. En este caso ya podríamos escribir en la primera razón, podríamos escribir esta pareja o esta pareja, porque miren que ya conocemos esta pareja. Sin embargo, como desde el comienzo conocíamos esta, pues voy a volver a colocar esta. Arriba el rojo y abajo el azul. Entonces arriba la medida de la línea roja y abajo la medida de su correspondiente de la línea azul. Y esto va a ser igual. Ahora voy a encontrar la medida EG. ¿Cuál es la medida EG? Es esta. Entonces le voy a poner un nombre. Ya no le puedo poner X porque ya le había dicho a esta recta que se llamaba X. Entonces esta la voy a llamar, por ejemplo, Y. ¿Sí? No le puedo colocar ningún nombre de estos. Obviamente, pues lo mejor hubiera sido colocar segmento EG. ¿Sí? Voy a hacerlo así como para que nos vayamos acostumbrando. Entonces ya escribí esta división. Ahora escribo esta que es la que quiero hallar. Entonces la roja arriba y la azul abajo. La roja, ¿cómo se llama este? No lo conocemos, pero se llama el segmento EF. Ah, y tocaba hallar era el EG. EG. Pilas con esto. Aquí ya no me toca hallar esta partecita, sino me toca hallar todo el segmento EG. Aquí hay dos formas de hallarlo.
Obviamente el segmento eje, supongamos que esta partecita midiera 10, entonces ¿cuánto valdría el segmento eje? Pues valdría estos 10 más estos 9. Entonces una forma sería encontrar el segmento EF y sumarle los 9 para encontrar cuánto mide el segmento eje. Otra forma sería simplemente coger este segmento, ¿sí? Como vamos a hallar este segmento, voy a colocarle desde aquí hasta aquí y voy a colocarle ahora sí otro nombre, voy a colocarle el nombre Y, ¿sí? Esta línea mide Y. Entonces, como arriba estoy escribiendo la de la línea roja y abajo la del azul, entonces arriba la de la roja, ¿cuánto mide la roja? Yo le coloqué que mide Y. O también podría haber colocado segmento eje. Y abajo coloco su correspondiente de la línea azul, pilas. El correspondiente a esta línea inicia acá y termina acá. Entonces su correspondiente del azul inicia acá y termina acá. O sea, ¿cuánto mide su correspondiente de la línea azul? Mide 5 más 6, que eso es 11. Y ya podemos hacer el mismo proceso sencillo. Multiplicar los extremos y me tiene que dar igual a la multiplicación de los medios. Entonces aquí multiplico 12 por 11 y eso me tiene que dar igual a la multiplicación de estos dos, o sea, de 8 por Y. ¿Sí? Lo mismo hacemos, en este caso la Y está al lado derecho, entonces quitamos este 8, lo pasamos a dividir. Me queda 12 por 11, que de una vez lo voy a hacer. 12 por 11 es 132, dividido en este 8. Igual a Y. Hacemos esta operación, en este caso no da un número entero, y escribo por aquí que la Y vale, esta división me da 16.5. O sea que el segmento EG vale 16.5. Ya como sé cuánto vale, no me lo están preguntando, ya aquí terminó el ejercicio. No me lo están preguntando, pero como ya sé que desde aquí hasta aquí mide 16,5, entonces podría poner la medida del segmento EF, ¿sí? Que sería los 16,5 menos estos 9, que sería 7.5, ¿sí? Este segmento 7.5 más estos 9 quedaría 16.5, que es el segmento desde E hasta G. Con esto terminamos el ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video y el ejercicio que ustedes van a hacer que es similar, ¿no? Entonces aquí también les dibujé con colores pilas porque ustedes creo que nunca van a encontrar un ejercicio con colores, pero yo les hice con colores para que siempre tengan en mente que una recta va arriba y la otra recta va abajo, ¿sí? En las divisiones, ¿sí? No importa cuál, ustedes escogen cuál. Podrían, si quieren, colocarle colores para que siempre se acuerden. ¿Listos? Entonces, ustedes van a encontrar las medidas. Aquí están las medidas de unos segmentos de acá. Y ustedes van a encontrar la medida de estos otros 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, aquí ustedes lo podían encontrar en el orden que fuera. Y de pronto puede que no lo hayan hecho igual a lo que yo lo hice, pero puede que sí lo hayan hecho similar. Yo escribí en todas el azul arriba porque, como les dije, yo siempre escribo el número más grande arriba. Por ejemplo, aquí la parejita que estaba completa era el 4 con el 2. Como el 4 era mayor, pues entonces elegí todas las azules arriba y todas las rojas abajo. Por eso en todas siempre escribí 4 sobre 2 al comienzo. 4 sobre 2, ¿sí? Por ejemplo, primero yo lo que hice fue encontrar el segmento HI. Como ya conocía el 5, lo primero que hice fue encontrar ¿sí? El segmento HI. Entonces relacioné el 4 con el 2 y como iba a hallar este segmento, pues relacioné el HI, que no lo conocía, con el 5. Aquí al hacer la multiplicación me quedaría 4 por 5, 20. Y aquí 2 por H, que el 2 pasa a dividir. Por eso el HI me dio 10. Ya como conocía el HI que valía 10, y como sabía que este segmento desde aquí hasta aquí valía 16, pues si este vale 10, automáticamente este vale 6, el IJ. No sé si todavía no había que hallarlo, ¿sí? Pero sin embargo aquí le coloqué 6. Ya sabiendo que este valía 6, pues ya puedo encontrar el DE. Ahora sí, el segundo fue el DE, ¿no? Entonces primero 4 sobre 2 y como ya conocía el 6, entonces sería 6 dividido en el segmento DE. Aquí 6 por 2, 12, dividido en 4 queda 3. El HJ,
como ya lo conocía, ese ya lo conocía desde el comienzo, HJ, ¿sí? El FI, no hallé primero, sino hallé el FG, ¿sí? O sea, primero hallé este porque para hallar el FI tocaría desde aquí hasta aquí. Si quiere, uno puede hallar el FI, pero yo hallé primero el FG. Entonces, nuevamente cogí el 4/2 y arriba el azul, o sea, el segmento FG, y abajo el rojo, que el correspondiente era este segmento que mide 4. 4 por 4, 16, dividido en 2 da 8. Y ya sabiendo que el FG mide 8, pues el FI, o sea, desde aquí hasta aquí, pues mide 10, más 4, 14, más 8, 22. Sin embargo, aquí hice algo como para que ustedes se den cuenta que a veces es mejor primero pensar bien y observar bien para poder dar las respuestas. Sin necesidad de haber hecho nada de esto, hubiéramos podido encontrar las respuestas. Y aquí las borro para que se den cuenta cómo sería. Esto lo expliqué en el video de introducción, ¿no? Miren que la única relación es esta con esta. Y aquí se observa que la azul es el doble de la roja. Entonces automáticamente ya con esto se sabe que todas las de las azules son el doble de las rojas. Entonces, obviamente, si esta roja valía 5, pues automáticamente esta medía 10 porque es el doble, ¿sí? Y como esta mide 10 y todo esto mide 16, pues automáticamente esto mide 6. Como esta mide 6, esta debe medir la mitad, porque vuelvo a decirles, las azules son el doble. Como esta era el doble, este segmento mide 3. Y como el segmento rojo mide 4, el azul debe medir el doble, que sería 8. Y esto es, por eso es que les digo que la idea es comprender el teorema de Tales, que es muy sencillo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Hola, hoy vamos a aprender cómo descargar las nuevas actividades correspondientes al segundo semestre de nuestro blog educativo del CEPEN 3. Lo primero que debemos hacer es ingresar al buscador de Google y escribir las palabras claves CEPEN 3 Zapala Blogspot. Verificamos que la dirección correcta sea https://cepen3zapala.blogspot.com y hacemos un clic. Ya estamos en nuestro blog educativo. Bajamos y elegimos ver versión web. Ahora vamos a hacer un clic en la pestaña que dice material escolar. Y aquí se encuentran todas las actividades anteriores que fueron cargadas. Pero para poder acceder a las nuevas, vamos a elegir donde indica para acceder a las actividades del segundo semestre. Aquí se comenzarán a subir las nuevas actividades clasificadas por departamento y por turno. Las que dicen turno diurno indican turno mañana y tarde y las que dicen turno noche corresponden a las actividades del turno nocturno. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar
y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama Solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Hemos llegado a la última parte de nuestra programación. Desde ya le estamos muy agradecidos por habernos acompañado. Gracias por estar ahí. Saludamos a nuestros compañeros del CP número 3, auxiliares de servicio, a secretarios, a preceptores, a profesores, a bibliotecarios. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo y esperemos volver a vernos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, como ustedes ya saben, si van a salir, utilicen barbijo. Depende de nosotros la responsabilidad de cuidarnos. Si ustedes se cuidan, van a estar cuidando a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela, así sucesivamente, a toda su familia y a todas las personas que los rodean. Desde ya, muchísimas gracias. Nos estamos viendo a partir de la semana que viene. Que estén muy bien. Chao. Hasta la próxima, si Dios quiere.